La historia de Sofía Vargas, o al menos la parte que el mundo conocía, parecía un cuento de hadas moderno, pero aquella mañana del 7º aniversario de bodas, el aire en la mansión era cualquier cosa menos mágico. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a los muebles caros y a las paredes inmaculadas, como una capa de polvo invisible. Sofía se despertó no por la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de seda, sino por el peso de la rutina que la anclaba a esa cama. Sentía en el pecho una opresión familiar, la misma que sentía cada mañana al abrir los ojos en esa habitación, que parecía más una suite de hotel de lujo que un dormitorio conyugal. No había alegría por la fecha, ni una pizca de la emoción que recordaba de los primeros años. Solo existía la conciencia de un día más actuando en el papel que le había sido asignado, un guión no escrito que ella seguía con una precisión agotadora para mantener la paz, o más bien, para mantener la apariencia de ella. Bajó las escaleras de mármol sin hacer ruido. Sus pies descalzos no se atrevían a perturbar la quietud de la casa. La cocina, un espacio de diseño con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo las luces frías, la recibió con su habitual esterilidad. El único propósito de Sofía allí, a esa hora, era preparar el café de Mateo. Un café amargo, fuerte, sin azúcar, exactamente como a él le gustaba, y curiosamente, una metáfora perfecta de lo que se había convertido su relación. Mientras el aroma intenso llenaba el aire, mezclándose con el olor a limpio de los productos de limpieza, ella no pensaba en él con cariño. Pensaba en el ritual como una tarea más en su larga lista de responsabilidades, la administradora silenciosa de un imperio que ella ayudó a soñar, pero del que ahora solo era una empleada sin sueldo, una figura decorativa cuya función principal era asegurar que el mundo de Mateo funcionara sin el más mínimo inconveniente. Mateo apareció en el umbral de la cocina minutos después, ya vestido con un traje a la medida que gritaba poder y dinero. No le dio los buenos días con un beso, ni siquiera con una mirada directa. Sus ojos ya estaban fijos en la pantalla de su móvil, sus dedos deslizándose frenéticamente sobre el cristal. Murmuró algo que sonó como un «buenos días», mientras tomaba la taza que Sofía le extendía, pero su atención estaba a kilómetros de distancia, en alguna transacción, en algún correo electrónico urgente. Para él, ella era parte del mobiliario, una presencia funcional que le proveía el combustible para empezar su día de conquistas. Sofía observó su perfil afilado, la mandíbula tensa por la concentración, y sintió esa punzada familiar de invisibilidad, la dolorosa confirmación de que ella, la mujer que había trazado los primeros planos de su éxito, ahora era menos importante que la notificación de una aplicación. El desayuno, como cada día, fue un acto solitario para ella. Mateo se llevó su café y una tostada a su despacho, un santuario de tecnología y negocios al que ella rara vez entraba. Sofía se sentó en la enorme mesa del comedor, una pieza de madera maciza para 12 personas, y comió su yogur en un silencio casi sepulcral. Miraba las sillas vacías a su alrededor y no podía evitar pensar en cómo ese espacio reflejaba su vida. Estaba rodeada de un lujo inmenso, de una opulencia que muchos envidiarían, pero la sensación de vacío era abrumadora. La casa no era un hogar, era un escenario. Un plató perfectamente iluminado y decorado donde se representaba la obra de la familia Vargas, una familia exitosa y feliz. Pero cuando las luces se apagaban, como en ese preciso momento, solo quedaba ella, sentada en la cabecera de una mesa vacía, en una casa que se sentía como una jaula dorada. El único sonido que rompió esa desolación fue el de unos pequeños pies corriendo por el pasillo. Valentina, su hija de 6 años, apareció con el pelo revuelto y una sonrisa que era la única fuente de luz genuina en toda la mansión. «¡Mami!», gritó, y se lanzó a sus brazos. Sofía la abrazó con fuerza, inhalando el aroma dulce e infantil de su cabello, un olor a champú de fresa y a inocencia. En ese abrazo, por un instante, la opresión en su pecho se disipó. Valentina era su ancla, la razón por la que soportaba la frialdad de su matrimonio y la soledad de sus días. Era por ella que mantenía la compostura, que sonreía en las cenas de negocios y que fingía no notar la creciente distancia de Mateo. Proteger a su hija de la toxicidad de ese ambiente se había convertido en su principal misión, el motor que la mantenía en pie cada mañana. Mientras le preparaba el desayuno a Valentina, un recuerdo fugaz la asaltó, tan vívido que casi pudo sentir el suelo barato de aquel pequeño apartamento.
Se vio a sí misma, 7, casi 8 años más joven, sentada en el suelo con Mateo, rodeados de papeles con gráficos y proyecciones financieras. Él tenía la chispa, la idea brillante de un software que podría cambiarlo todo, pero era ella quien tenía la mente estratégica, la visión para convertir ese sueño en un plan de negocio viable. Ella, la exbanquera de inversiones, había sido el cerebro detrás de la estructura, la que negoció con los primeros inversores, la que pulió cada detalle para que la idea de Mateo no se quedara en una simple fantasía. Recordó la pasión compartida, las noches sin dormir alimentadas por café barato y la promesa de construir algo juntos, un futuro donde serían socios en todo. Qué ironía tan cruel, pensar en eso ahora. La realidad actual era un eco distorsionado de aquella promesa. Después de dejar a Valentina con la niñera, Sofía encendió su tableta. Su pantalla no mostraba acciones de la bolsa ni análisis de mercado, sino la agenda del día. Confirmar el catering para la fiesta de aniversario de esa noche, coordinar con el personal de servicio, revisar la lista de invitados, todos socios y clientes de Mateo, y asegurarse de que su propio vestido, elegido por el estilista de Mateo, estuviera listo. Su brillantez financiera había sido reducida a una logística doméstica y social impecable. Era la directora de operaciones de la vida de Mateo Vargas, una posición que exigía la máxima eficiencia, pero que no ofrecía ningún reconocimiento, ninguna participación en los beneficios. El evento de esa noche no era una celebración de su amor, sino una estrategia de relaciones públicas para la empresa de su marido, y ella era, una vez más, la anfitriona perfecta, el accesorio sonriente a su lado. Pero había un lugar en esa casa que era solo suyo, un secreto que guardaba con la misma precisión con la que había diseñado aquel primer plan de negocios. Era un pequeño rincón de su vestidor, detrás de una fila de zapatos que nunca usaba. Allí, en un portátil viejo y sin lujos, se encontraba su verdadera fortaleza. Lo encendió y, por un momento, la máscara de esposa sumisa se desvaneció. En la pantalla no había redes sociales ni blogs de moda, sino una compleja plataforma de trading. Con el capital inicial que había salvado de su antigua vida, y con la disciplina férrea que Mateo creía que había perdido, Sofía había estado construyendo su propia independencia financiera en las madrugadas, mientras él dormía el sueño de los exitosos. Cada operación, cada inversión, era un ladrillo más en el muro de su emancipación, un plan de contingencia que nadie, absolutamente nadie, conocía. Su silencio se había convertido en su mejor arma, una estrategia que había perfeccionado con el tiempo. Todos a su alrededor, desde su condescendiente suegra hasta las esposas de los socios de Mateo, lo interpretaban como docilidad, como una dulce resignación. «Eres una santa, Sofía», le habían dicho más de una vez. «La forma en que apoyas a Mateo es admirable». Ella sonreía y asentía, aceptando el cumplido que en realidad era un insulto a su inteligencia. Dejaba que la subestimaran, que la vieran como una mujer que había renunciado a todo por su marido. Ese error de cálculo era su mayor ventaja. Su silencio no era vacío, estaba lleno de planes, de cálculos y de una determinación fría. Era un escudo que protegía su mundo interior y, lo más importante, el futuro que estaba construyendo para ella y para Valentina, lejos de la sombra de Mateo. La tarde avanzó, y con ella, la inminencia de la farsa nocturna. El vestido estaba colgado en la puerta del vestidor, una creación de un diseñador famoso, elegante y espectacularmente caro. Era de un color champán, que se suponía que debía irradiar calidez, pero al tocar la tela, Sofía solo sintió frío. Ponerse ese vestido no era un acto de celebración, era como ponerse un uniforme, una armadura para la batalla social que le esperaba. Se miró al espejo, viendo a la mujer que le devolvía la mirada, una figura perfectamente estilizada, con una serenidad ensayada en el rostro. Era la señora Vargas, un producto impecable, pero bajo la seda y las joyas, el corazón de Sofía latía con un ritmo diferente, el de una estratega esperando el momento adecuado para hacer su jugada final, sin saber que el destino estaba a punto de acelerar su plan de la manera más pública y humillante posible. La llegada a la fiesta fue exactamente como ella había previsto, un torbellino de flashes de cámaras de la prensa social y sonrisas forzadas. Mateo colocó su mano en la parte baja de la espalda de Sofía,
un gesto que para el mundo parecía de cariño y posesión, pero que para ella no era más que una forma de guiarla, de posicionarla como un accesorio a su lado. El aire del salón estaba cargado con una mezcla abrumadora de perfumes caros, el murmullo constante de cientos de conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Sofía inspiró hondo y se puso la máscara de la anfitriona perfecta, esa expresión de serena amabilidad que había practicado hasta la perfección frente al espejo. Sus ojos recorrían el lugar, no buscando amigos, sino evaluando el escenario, identificando a los jugadores clave en el teatro de esa noche, preparándose para su papel secundario. Mientras se movía entre la multitud, siempre a un paso de su marido, Sofía intercambiaba saludos y sonrisas vacías. Escuchaba fragmentos de conversaciones, todas centradas en negocios, en fusiones, en el último triunfo de Mateo. Ella era un fantasma en esas charlas. La gente la saludaba con deferencia, pero sus ojos la atravesaban, buscando siempre al hombre importante a su lado. Vio a su suegra a lo lejos, observándola con esa mirada crítica y condescendiente que tan bien conocía. Le dedicó una sonrisa mínima, casi imperceptible, un gesto de reconocimiento sin calidez. Cada interacción era una pequeña herida, un recordatorio constante de que en ese universo que ella había ayudado a construir, su valor se había reducido a ser la esposa de Mateo Vargas. No sentía dolor, solo una fría constatación, como un científico que anota datos objetivos para su investigación. Mateo, por otro lado, estaba en su salsa. Se movía por el salón como un rey en su corte. Su risa era la más fuerte, su presencia la más magnética. Estrechaba manos, daba palmadas en la espalda, y su carisma, ese que una vez la había cautivado, ahora le parecía una herramienta perfectamente calibrada para la manipulación y la autopromoción. La ignoraba por completo, a menos que necesitara usarla como parte de su acto. Entonces la atraía hacia él, la rodeaba con el brazo para una foto y decía: «Y aquí está mi hermosa esposa, mi roca, la que hace que todo esto sea posible». Sofía sonreía para la cámara, sabiendo que esas palabras eran tan huecas como la promesa de amor que se suponía que estaban celebrando. Era una pieza más en su estrategia de imagen, y esa noche él la estaba utilizando al máximo. Fue entonces cuando la vio. La asistente de Mateo, una mujer joven y ambiciosa cuyo nombre Sofía se esforzaba por no recordar. Estaba siempre a una distancia prudente pero calculada de él, con una tableta en la mano y una mirada de adoración que bordeaba lo profesionalmente aceptable. Sofía ya lo sabía. Hacía meses que las señales estaban ahí, las llamadas a deshoras que él tomaba en otra habitación, los viajes de negocios de última hora, ese perfume nuevo y barato que a veces se adhería a sus trajes. Ver a la chica en persona no le provocó celos ni dolor. Fue una confirmación clínica, un dato más que añadía a su expediente mental. Observó la forma en que ella lo miraba, la sonrisa cómplice que le dedicó cuando él no miraba. Sofía sintió una extraña calma. La evidencia estaba ahí, tangible, real. Poco después, las luces del salón se atenuaron y un foco iluminó un pequeño escenario. Mateo subió, micrófono en mano, con una confianza arrolladora. Detrás de él, una pantalla gigante esperaba en blanco. La multitud se silenció, girándose hacia el escenario con expectación. Sofía se quedó donde estaba, entre los invitados, su postura impecable, su rostro una máscara de neutralidad serena. Sabía lo que venía, un discurso que mezclaría los logros de la empresa con una supuesta celebración de su matrimonio. Se preparó internamente, no para emocionarse, sino para soportar la inevitable dosis de condescendencia pública que estaba a punto de recibir. Era el clímax de la noche, el momento culminante de la actuación de Mateo, como el marido devoto y el genio de los negocios. 7 años, comenzó Mateo, su voz resonando en el silencio. 7 años de crecimiento, de desafíos y de un éxito que nunca hubiera imaginado. Habló de cifras, de hitos empresariales, y finalmente, su mirada encontró a Sofía en la multitud. Y nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de mi increíble esposa, Sofía. Hubo un aplauso cortés. Quiero agradecerle públicamente, continuó, por cuidar de nuestro hogar y de nuestra familia, permitiéndome a mí enfocarme en lo que es verdaderamente importante, construir este futuro para nosotros. Las palabras la golpearon como pequeñas piedras, la humillación sutil,
el relegarla al ámbito doméstico frente a cientos de personas que una vez la conocieron como una mente brillante. Algunas mujeres la miraron con compasión. Sofía simplemente mantuvo su sonrisa plácida, su corazón latiendo con una calma gélida. Y para mostrarles un poco de nuestro viaje, anunció Mateo con una sonrisa radiante. He preparado una pequeña sorpresa. Señaló hacia la pantalla gigante, que cobró vida. Las primeras imágenes eran las esperadas. Una foto de su boda, ellos sonriendo en París, el nacimiento de Valentina. La música emotiva sonaba de fondo. El público sonreía. Entonces, la pantalla parpadeó. Por un segundo, apareció el escritorio de un ordenador, y luego, en lugar de la siguiente foto de familia, lo que se proyectó en tamaño gigante fue la captura de pantalla de una conversación de chat. Las palabras eran inequívocas, explícitas. Un mensaje de su asistente, Claudia, con un apodo cariñoso para Mateo y detalles gráficos de lo que harían después de que la aburrida fiesta terminara. La traición, en letras gigantes para que todos la vieran. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, denso, casi violento. Fue un silencio que absorbió todo el aire, todo el sonido. Se escuchó un jadeo colectivo, como si cientos de personas hubieran sido golpeadas en el estómago al mismo tiempo. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla, incrédulos, y luego, con una velocidad casi cruel, se desviaron hacia Mateo. Su rostro, segundos antes radiante de éxito, se había transformado en una máscara de pánico y horror puros. Su piel palideció, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas el control remoto para apagar la proyección, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, como un solo organismo, todas las miradas, todas las cabezas en esa sala, giraron hacia Sofía. Esperaban el colapso, el grito, las lágrimas. Pero el colapso nunca llegó. En el instante en que la humillación pública alcanzó su punto máximo, cuando debería haber sentido el dolor más agudo de su vida, Sofía experimentó algo completamente paradójico. Una ola de calma glacial la inundó desde la cabeza hasta los pies. No fue dolor lo que sintió, sino una liberación abrumadora, casi eufórica. Sus manos, que momentos antes sostenían una copa de champán, estaban firmes, quietas. Su respiración se volvió profunda y regular. Era esto. Era la prueba irrefutable, la justificación final que su alma necesitaba. Ya no había dudas, ya no había lealtades rotas que intentar remendar. La última cadena invisible que la ataba a esa farsa, la del deber y la apariencia pública, acababa de hacerse añicos frente a cientos de testigos. En medio de ese silencio atronador, por primera vez en 7 años, se sintió completa y absolutamente libre. No dijo una palabra. Ni siquiera le dedicó una última mirada al hombre que se desmoronaba en el escenario. Con una dignidad que parecía casi sobrenatural, Sofía se dio la vuelta. Su espalda estaba recta, su cabeza alta. Empezó a caminar hacia la salida. Sus pasos no eran los de una mujer que huye. Eran deliberados, mesurados, llenos de una autoridad silenciosa que nadie en esa sala le había visto jamás. La multitud, todavía en shock, se abrió instintivamente a su paso, creando un pasillo para ella. No era una caminata de la vergüenza, era una procesión. Una procesión que la alejaba de una vida de mentiras y la llevaba directamente hacia la puerta de su propia libertad. Cada paso era una afirmación, una declaración silenciosa de que la función había terminado y ella, por fin, abandonaba el escenario. Al empujar las pesadas puertas de cristal del salón, el sonido amortiguado de la conmoción que dejaba atrás fue reemplazado por el rugido de la noche. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno al drama que se había desarrollado en el interior. El aire era fresco y olía a tierra mojada, una bienvenida bofetada de realidad, después de la atmósfera viciada y sofocante de la fiesta. Y entonces lo sintió. Una gota, luego 2, y en cuestión de segundos, el cielo se abrió en una lluvia torrencial, como si el propio universo hubiera decidido que era el momento de una limpieza a fondo. Sofía no se inmutó. Levantó la cara hacia el cielo oscuro, cerró los ojos por un instante y dejó que la tormenta la recibiera. Este no era un mal presagio, era un bautismo, el fin de la sequía que había sido su vida. No corrió a buscar refugio bajo el toldo de la entrada. En su lugar, dio un paso deliberado hacia la cortina de agua.
La lluvia fría y violenta empapó su vestido de diseñador en segundos, pegando la seda cara a su piel. El peinado perfecto se deshizo, y el maquillaje, esa máscara de perfección, comenzó a correr por sus mejillas mezclándose con las gotas de lluvia. Se sentía increíblemente bien, purificador. Cada gota que la golpeaba parecía lavar una capa de fingimiento, de sonrisas falsas, de años de anularse a sí misma. El frío no le molestaba. Al contrario, la hacía sentirse viva, despierta, como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo y finalmente estuviera saliendo de la niebla. Era el caos de la naturaleza contra el caos artificial que acababa de dejar atrás, y ella eligió la naturaleza sin dudarlo. Mientras el agua la empapaba, su mente estaba extrañamente clara, desprovista del pánico o la furia que cualquiera esperaría. No pensaba en la cara de Mateo, ni en la de su amante. Esas imágenes ya pertenecían al pasado. En su lugar, recordaba las caras de los invitados, esos cientos de ojos que la habían mirado con una mezcla de lástima, morbo y juicio. Se dio cuenta, con una certeza absoluta, de que sus opiniones no significaban nada. Eran parte de la jaula, los barrotes invisibles construidos con el «qué dirán». Y ahora, bajo la lluvia purificadora, se sentía inmune a ellos. Su mundo ya no se regía por sus expectativas. Su mundo, a partir de ese preciso instante, se regía únicamente por sus propias reglas. La única opinión que importaba era la suya. Se alejó de la entrada ostentosa del hotel, caminando por la acera con una calma que contrastaba con la tormenta que la rodeaba. El vestido de champán, ahora oscurecido y pesado por el agua, se aferraba a su figura. Debía ser una visión extraña. Una mujer elegantemente vestida, empapada hasta los huesos, caminando sola en medio de la noche lluviosa, pero no se sentía como una víctima. Había una fuerza en su andar, una determinación en su mirada. Llegó a la esquina, levantó una mano con firmeza y, contra todo pronóstico, un taxi se detuvo casi de inmediato. El conductor la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación a través de la ventanilla, pero Sofía simplemente abrió la puerta y entró, dejando un charco de agua en el asiento trasero sin pedir disculpas. Dentro del coche, el sonido de la lluvia se convirtió en un golpeteo rítmico contra el techo, un telón de fondo para el primer acto de su nueva vida. No buscó un pañuelo para secarse. En su lugar, sacó su teléfono del pequeño bolso de noche. Sus dedos no temblaban. Se deslizaron por la pantalla hasta encontrar el contacto que buscaba. Abogado. No era una llamada a una amiga para desahogarse. Era una llamada de negocios. Cuando él contestó, con la voz adormilada y sorprendida, la de Sofía fue tranquila y cortante. «Carlos, soy Sofía. Prepara los papeles del divorcio para mañana por la mañana. Exijo la custodia total y exclusiva de Valentina. Renuncio a todo lo demás. No quiero ni un céntimo del patrimonio de Mateo». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, antes de que el abogado pudiera balbucear un «entendido». Después de colgar, le dio al taxista una dirección en un barrio tranquilo y residencial, lejos de las zonas opulentas que solía frecuentar. Mientras el coche se abría paso por las calles brillantes y mojadas de la ciudad, Sofía miraba por la ventanilla las luces borrosas. Cada semáforo, cada edificio que pasaba, se sentía como un hito en su viaje hacia la libertad. Ya no era un paisaje que veía como la señora Vargas, desde la comodidad de un coche con chofer. Lo veía como Sofía, simplemente Sofía, una mujer que acababa de tomar las riendas de su destino de la forma más drástica posible. No sentía miedo por el futuro incierto, sino una extraña y poderosa sensación de emoción, la misma que sentía años atrás cuando estaba a punto de cerrar un gran negocio. El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos moderno pero discreto. Nada en su fachada sugería la riqueza o el drama. Era anónimo, normal, y por eso mismo era perfecto. Le pagó al conductor con un billete arrugado que sacó de su bolso y entró en el portal. El vestíbulo era pequeño, limpio, y olía a desinfectante de pino, un olor mundano y real. Subió en el ascensor sintiendo una paz que no había experimentado en años. Este lugar era su plan de contingencia, su refugio secreto, financiado con el dinero que nadie sabía que tenía. Cada céntimo invertido en este apartamento había sido un acto de rebelión silenciosa, un paso hacia este mismo momento. Era la materialización de su esperanza secreta. Abrió la puerta de su apartamento y entró. El aire del interior era cálido y acogedor,
en absoluto contraste con la frialdad monumental de la mansión. Todo allí era suyo, elegido por ella. Un sofá cómodo, una estantería llena de los libros de economía y novelas que le gustaba leer, una pequeña cocina funcional. No había arte pretencioso en las paredes ni muebles de diseño incómodos. Era un espacio para vivir, no para impresionar. Se quedó de pie en medio de la pequeña sala de estar, goteando sobre la alfombra barata, y respiró hondo. Este lugar olía a ella, olía a libertad. Era el primer territorio soberano de su nueva vida, y se sentía como el palacio más grandioso del mundo. Lo primero que hizo fue quitarse el vestido. La seda mojada y pesada se deslizó por su cuerpo, y cayó al suelo en un montón arrugado, como una piel de serpiente que ya no le servía. Lo miró por un segundo, un símbolo de la vida que estaba dejando atrás, y no sintió nada más que indiferencia. Caminó hacia el pequeño dormitorio y abrió el armario. Dentro no había trajes de gala, sino ropa cómoda, vaqueros, jerseys, y al fondo, una sencilla bata de algodón. Se la puso, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel. El contraste con el vestido restrictivo y ostentoso fue inmediato y profundo. Era el alivio de quitarse un disfraz después de una función demasiado larga. La simple comodidad de ser por fin una misma. Ya con la bata puesta, se sentó en el modesto escritorio que había colocado junto a la ventana. Encendió su viejo portátil, el mismo que usaba para sus operaciones clandestinas en las madrugadas silenciosas de la mansión. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro sereno en la penumbra. Introdujo sus contraseñas con memoria muscular y accedió a su plataforma de inversión. Allí estaban los números, brillando en verde, cifras que había cultivado con paciencia, riesgo y una inteligencia que su marido había decidido ignorar. No era solo dinero, era la prueba tangible de su valía, de su astucia, un patrimonio de 7 cifras que ella, y solo ella, había construido. Era su declaración de independencia, su póliza de seguro, el poder absoluto para empezar de cero sin deberle nada a nadie. La primera noche de su nueva vida transcurrió en una extraña vigilia. Sofía no durmió, pero no se sentía cansada. La adrenalina de la noche anterior había dado paso a una calma profunda y lúcida. Se sentó en el alféizar de la ventana de su nuevo apartamento, envuelta en la bata de algodón, y observó cómo la noche daba paso al amanecer. La lluvia había cesado, dejando la ciudad limpia y brillante bajo las primeras luces del día. Era como si el mundo le estuviera ofreciendo un lienzo en blanco. No había angustia en su insomnio, sino una intensa actividad mental. Repasaba cada paso, cada decisión que debía tomar, no con miedo, sino con la precisión de una estratega que finalmente tiene todas las piezas del tablero bajo su control. Era la calma después de la tormenta, literal y metafóricamente. El sol comenzó a teñir el cielo de naranja y rosa, y Sofía se levantó para prepararse un café. El simple acto de usar su propia cafetera barata, de elegir su taza favorita, una simple taza de cerámica blanca, sin logos ni adornos, se sintió como un lujo mayor que cualquiera de los que había tenido en la mansión. El sabor del café, hecho a su gusto, era el sabor de la autonomía. Mientras lo bebía lentamente, su pensamiento se centró por completo en Valentina. Un dolor agudo de anhelo la atravesó, pero fue un dolor productivo, uno que alimentaba su determinación. Hoy no era un día para la autocompasión, hoy era el día en que recuperaría a su hija para traerla a casa, a su verdadero hogar. La imagen de la risa de Valentina llenando ese pequeño apartamento era el único futuro que le importaba. Después de una ducha rápida, se vistió para el día más importante de su vida. No eligió un traje de poder, ni ropa que pretendiera intimidar o impresionar. Su tiempo de disfraces había terminado. Optó por unos vaqueros que le sentaban bien, un sencillo jersey de cachemira gris y unos zapatos planos y cómodos. Su armadura ya no era externa, tejida con sedas y marcas de lujo. Su verdadera fuerza residía ahora en su compostura, en la claridad inquebrantable de su propósito. Se miró en el pequeño espejo del baño y vio a una mujer diferente a la de la noche anterior. Su rostro estaba libre de maquillaje, sus ojos mostraban la falta de sueño, pero también una resolución de acero. No iba a una batalla, iba a un rescate. Antes de salir, echó un vistazo a su teléfono por primera vez desde que lo silenció en el taxi. La pantalla estaba inundada de notificaciones. Decenas de llamadas perdidas de Mateo, de su madre, de su padre,
de personas que no la habían llamado en años, y también las alertas de noticias. Escándalo en la gala de aniversario de los Vargas. El imperio de Mateo Vargas se tambalea tras la revelación pública de su infidelidad. Leyó los titulares con un desapego clínico, como si hablaran de extraños. Ese circo mediático, esa humillación pública, ya no era su problema. Era el desastre de Mateo, uno que él mismo había creado. Silenció el teléfono de nuevo y lo guardó en el bolso. El ruido del mundo exterior ya no podía tocarla. Tomó un taxi de vuelta a la mansión. El viaje fue un extraño recorrido por el camino de la memoria, pero en dirección opuesta. Regresaba al epicentro de su antigua vida, pero como una extraña, una forastera. Cuando el coche se acercó a las imponentes puertas de hierro forjado, no sintió ni una punzada de miedo o nostalgia. Era solo un edificio, un cascarón vacío de significado. Vio un par de furgonetas de paparazzi aparcadas discretamente calle abajo, esperando una imagen, un trozo del drama. Los vio sin emoción. Que esperaran. El espectáculo que iban a presenciar no sería el que ellos querían. No habría lágrimas ni gritos. Solo la ejecución tranquila y eficiente de su plan. Le pidió al taxista que la esperara y caminó con paso firme hacia la puerta principal. No usó su llave. En su lugar, tocó el timbre, un acto deliberado que la posicionaba inequívocamente como una visitante. La puerta se abrió y apareció una de las empleadas del hogar, con la cara pálida y los ojos hinchados de quien no ha dormido y ha presenciado una catástrofe. Al ver a Sofía, su expresión fue de puro asombro. El ambiente dentro de la mansión era el que Sofía esperaba. Un caos contenido. Se oían voces tensas desde el despacho de Mateo. El personal se movía con una urgencia silenciosa, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La calma había sido destrozada. Mateo no tardó en aparecer. Salió de su despacho como si hubiera sido convocado por una fuerza invisible. Su aspecto era deplorable. La camisa de su traje de anoche estaba arrugada. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto, y había ojeras oscuras bajo sus ojos. Parecía un hombre roto, despojado de su aura de invencibilidad. Se abalanzó hacia ella, sus manos gesticulando en un ruego desesperado. «Sofía, por favor», comenzó, su voz una mezcla de súplica y pánico. «Tenemos que hablar. Fue un terrible error, déjame explicarte. Podemos arreglar esto. Por nuestra familia, por Valentina. Por favor, no tires todo por la borda». Intentó tomar su brazo, un último intento de ejercer el control físico que siempre había tenido. Sofía no retrocedió, simplemente lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, lo vio de verdad. No al magnate poderoso, sino a un hombre débil y asustado, a un niño atrapado en las consecuencias de sus actos. No levantó la voz. No hubo recriminaciones ni un solo grito. Su voz, cuando habló, fue baja, firme y completamente desprovista de la emoción que él esperaba. «No hay nada que arreglar, Mateo», dijo ella, y su calma fue como una bofetada. «Se acabó. No estoy aquí para hablar. He venido a por mi hija». El impacto de su tranquilidad fue mucho más devastador para él que cualquier ataque de histeria. En ese instante, Mateo comprendió que había perdido todo poder sobre ella. La mujer a la que podía manipular y aplacar con regalos y promesas vacías ya no existía. Sin esperar una respuesta, pasó por su lado y se dirigió directamente hacia la escalera que llevaba a las habitaciones. Los empleados que se cruzaban en su camino se apartaban instintivamente, como si reconocieran una nueva autoridad en la casa. Subió a la habitación de Valentina. La encontró sentada en el suelo con su niñera, jugando con sus muñecas, felizmente ajena al terremoto emocional que había sacudido los cimientos de su hogar. La cara de Sofía se suavizó al instante. Se arrodilló, y toda la frialdad de su rostro se derritió en un calor maternal. «Hola, mi amor», dijo con una voz dulce. «Vamos a hacer las maletas. Tú y yo nos vamos a una pequeña aventura. ¿Qué te parece?» Valentina aplaudió, emocionada. Minutos después, Sofía bajó las escaleras con Valentina de la mano. La niña llevaba una pequeña mochila con sus cosas favoritas. Sofía llevaba una maleta más grande, preparada rápidamente por la niñera bajo sus instrucciones precisas. Mateo seguía en el vestíbulo, petrificado, viéndolas acercarse como un espectador de su propia demolición. Justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Era Carlos, su abogado, puntual como un reloj, con una carpeta bajo el brazo. Sofía no le dirigió ni una última mirada a Mateo. Abrió la puerta.
tomó a su hija de la mano y salió de la mansión por última vez. La luz del sol de la mañana la recibió a ella y a Valentina, y juntas caminaron hacia el coche que las esperaba, dejando atrás un imperio en ruinas para reclamar su mundo entero. El viaje en taxi hacia su nueva vida fue un oasis de calma en medio del huracán. Valentina, sentada en medio, charlaba emocionada sobre su aventura, ajena a la gravedad de la situación. Para ella, era un día emocionante fuera de la rutina. Sofía la escuchaba, respondiendo a sus preguntas con una paciencia y una calidez que rara vez podía permitirse en la mansión. A su lado, Carlos, el abogado, permanecía en silencio, observándola con una expresión de asombro y profundo respeto. Estaba presenciando el desmantelamiento de uno de los matrimonios más poderosos de la ciudad, no con histeria y lágrimas, sino con la fría eficiencia de una operación militar. Sofía no miraba hacia atrás. Su única preocupación era proteger la burbuja de inocencia de su hija durante esa transición crucial. Su primera parada no fue el apartamento, sino el austero edificio de oficinas de Carlos. Era un movimiento estratégico, una forma de cerrar el capítulo legal antes de comenzar el personal. Sofía sabía que necesitaba un corte limpio, una firma que sellara el final de manera irrefutable. La secretaria de Carlos, una mujer mayor y amable, llevó a Valentina a una pequeña sala con lápices de colores y papel, prometiéndole un zumo de naranja. La niña fue feliz, encantada con la atención. Sofía observó a su hija por un segundo, segura de que estaba en buenas manos, y luego se giró hacia Carlos, su rostro volviendo a adoptar esa expresión de serena determinación. Era el momento de firmar su libertad, el contrato más importante de su vida. En la sala de reuniones, con vistas a la ajetreada ciudad, Carlos extendió los documentos sobre la mesa de caoba. Eran los papeles del divorcio, citando diferencias irreconciliables, y la solicitud de custodia exclusiva, todo preparado según sus instrucciones telefónicas de la noche anterior. Sofía no los leyó con detenimiento. Ya conocía cada cláusula, pues las había dictado ella misma en su mente 100 veces. Tomó el bolígrafo que Carlos le ofrecía. No sintió el peso de la decisión, sino la ligereza de la liberación. Cada trazo de su nombre en la línea de puntos era un golpe de martillo rompiendo una cadena. No había tristeza ni duda, solo la certeza absoluta de que estaba reclamando lo que era suyo, su vida, su futuro y el de su hija. Su firma fue firme, clara e irrevocable. Una vez firmado, Carlos la miró con preocupación profesional. «Sofía», dijo en voz baja, «entiendo tu postura, pero estás renunciando a una fortuna. Tienes derecho a la mitad de todo lo que Mateo construyó durante estos 7 años. Podrías asegurarte de que ni tú ni Valentina necesitéis nada por el resto de vuestras vidas». Sofía recogió los papeles y los guardó en la carpeta. Lo miró directamente a los ojos, su voz tranquila pero inflexible. «Carlos, el dinero de Mateo viene con cadenas. Yo ya tengo mis propios recursos. La única riqueza que me interesa es la libertad de no deberle nada y la paz mental de mi hija. Eso es algo que su dinero no puede comprar. Ya he hecho mi propia fortuna». El abogado simplemente asintió, comprendiendo que ella no estaba actuando por impulso, sino desde una posición de poder que él apenas empezaba a entender. Finalmente, llegaron al apartamento, cuando Sofía abrió la puerta y dijo: «Bienvenida a nuestra nueva casa, mi amor». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. La niña corrió adentro, explorando cada rincón con una curiosidad desbordante. El lugar era infinitamente más pequeño que la mansión, pero estaba lleno de luz y colores cálidos. Sofía había preparado su habitación con una cama nueva, ropa de cama con sus personajes de dibujos favoritos y algunos juguetes que había comprado en secreto. Para Valentina, no fue una degradación, fue un descubrimiento. Un castillo a su medida donde su madre estaba presente, sonriente y completamente disponible para ella, algo que el dinero y el espacio de la mansión nunca habían logrado proporcionar. Esa primera tarde fue una sinfonía de cosas sencillas y maravillosas. Desempacaron juntas la pequeña maleta de Valentina, colocando sus vestidos en el armario y sus cuentos en una estantería. Luego, fueron a la cocina y prepararon sándwiches de queso, sentadas en el suelo de la sala de estar sobre una manta. Se rieron, hicieron migas, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no estaba mirando el reloj, preocupada por el próximo evento en la agenda de Mateo. No había personal que las interrumpiera.
ni un silencio tenso que llenar. Solo existían ellas dos, creando sus propias reglas, su propio desorden, su propio hogar. El simple acto de comer un sándwich en el suelo se sintió como la celebración más lujosa y auténtica de sus vidas. Más tarde, mientras Valentina dibujaba en la mesita de centro, Sofía se detuvo un momento a observar la escena. El apartamento estaba desordenado, con cajas a medio abrir y juguetes esparcidos por el suelo. Pero ese caos era un caos vivo, vibrante. No era la quietud estéril y opresiva de la mansión. Sintió que una enorme carga, un peso que había llevado sobre sus hombros durante años, simplemente se había disuelto. No había tensión en su cuello, ni un nudo en su estómago. Respiró hondo, y el aire parecía más ligero, más fácil de inhalar. El único sonido era el rasgueo de los lápices de colores de su hija sobre el papel, y ese sonido era, para ella, la más hermosa de las músicas. Su teléfono, que había puesto en modo avión, permanecía olvidado en su bolso. El mundo exterior, con su escándalo, sus titulares y su drama, parecía un eco lejano de un planeta distante. Ya no le pertenecía. Su universo se había contraído al tamaño de ese apartamento de 2 habitaciones, y sin embargo, se sentía infinitamente más vasto y rico que el imperio que había dejado atrás. Se dio cuenta de que durante años había vivido en un escenario, actuando para un público. Aquí, en la privacidad de estas 4 paredes, no había necesidad de actuar. Podía simplemente ser. Estaba construyendo un nuevo tipo de fortaleza, no con muros de silencio, sino con cimientos de autenticidad, amor y risas. Al llegar la noche, arropó a Valentina en su nueva cama. La niña la miró con sus grandes ojos serios y le preguntó con la inocencia aplastante de los niños: «Mami, ¿Mateo no va a venir a nuestra nueva casa?» Sofía le acarició la mejilla, su corazón lleno de amor protector. Le respondió con una verdad sencilla y suave: «No, mi amor, esta es nuestra casa, solo para ti y para mí. Será nuestra fortaleza de chicas». Valentina sonrió ante la idea y la abrazó con fuerza. «Me gusta nuestra fortaleza», susurró antes de quedarse dormida. Esas palabras fueron la única validación que Sofía necesitaba. Sabía, sin lugar a dudas, que había tomado la decisión correcta. Después de que Valentina se durmiera, Sofía no encendió la televisión para ver las noticias sobre su propia vida. No abrió las redes sociales para medir el alcance del desastre. En su lugar, se sentó en el sofá con su portátil. Pero esta vez no fue para operar en la bolsa. Abrió un buscador y comenzó a investigar. Los mejores parques cerca de, clases de ballet para niñas de 6 años, colegios públicos con buenas valoraciones. Su mente, antes ocupada en gestionar un imperio ajeno, ahora estaba completamente volcada en construir el suyo. Uno pequeño, modesto, pero infinitamente más valioso. El pasado estaba legalmente zanjado. El futuro era una página en blanco, y ella, por primera vez, sostenía el bolígrafo con total y absoluta autoridad. Meses después, la vida de Sofía había encontrado un nuevo ritmo, una melodía suave y constante, que no se parecía en nada a la cacofonía de su pasado. El eco del escándalo se había desvanecido, convirtiéndose en un ruido de fondo que ya no le pertenecía. La mujer que ahora se miraba en el espejo por las mañanas era diferente. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, reemplazadas por una serenidad que nacía desde dentro. Ya no había una máscara que ponerse. Su rostro era simplemente su rostro, a veces cansado, a veces radiante, pero siempre auténtico. La transición no había sido siempre fácil. Había habido momentos de duda y soledad, pero cada uno de ellos había sido un paso más en la construcción de su nueva identidad, una que no dependía de nadie más. Sus mañanas ya no comenzaban con el pesado silencio de una mansión, sino con el alegre desorden de un apartamento lleno de vida. El ritual del desayuno se había transformado. Ahora ella y Valentina hacían tortitas juntas los sábados, esparciendo harina por la pequeña cocina y riendo a carcajadas. La nevera, antes una superficie de acero inoxidable vacía, ahora estaba cubierta de dibujos de Valentina, soles sonrientes, figuras de palo que eran ellas dos de la mano, y un sinfín de arcoíris. El apartamento no era un espacio de exhibición, era un hogar. Un lugar donde se podía vivir, cometer errores, dejar los zapatos en medio del pasillo y,
Sobre todo, respirar con tranquilidad, sabiendo que estaban a salvo. Un día, mientras tomaba un café y revisaba las noticias financieras en su portátil, se topó con un titular sobre el imperio de Mateo. Las acciones de su empresa habían caído considerablemente desde el escándalo y los rumores de una gestión errática. Leyó la noticia con la misma distancia con la que leería sobre el clima en un país lejano. No sintió una punzada de satisfacción ni un atisbo de venganza. No había alegría en su caída. Simplemente no sintió nada. Su historia con él estaba tan terminada que incluso su fracaso le resultaba indiferente. La victoria de Sofía nunca se había tratado de su derrota. Se había tratado de su propia supervivencia y renacimiento. Y en eso ya había triunfado por completo. Su propio trabajo había cambiado de naturaleza. Seguía gestionando su cartera de inversiones con la misma brillantez, pero el propósito era diferente. Ya no era un acto de rebelión secreta, sino la tranquila y profesional administración de los recursos que garantizaban su independencia y el futuro de su hija. Su oficina era la mesa de la cocina, y su horario de trabajo se adaptaba a las recogidas del colegio y las visitas al parque. El éxito ya no se medía en cifras de 7 u 8 dígitos, sino en la capacidad de generar lo suficiente para vivir bien y, lo más importante, tener tiempo. Tiempo para su hija, tiempo para leer un libro, tiempo para no hacer nada. Había redefinido la riqueza en sus propios términos. Y fue en una de esas tardes de tiempo bien invertido donde se pudo ver la imagen más clara de su nueva vida. El escenario era un parque público, bañado por la cálida luz dorada del sol de la tarde. El aire olía a hierba recién cortada y estaba lleno de los sonidos de la vida sencilla, el ladrido lejano de un perro, el murmullo de las conversaciones de otras familias y, sobre todo, las risas despreocupadas de los niños jugando. Era un mundo vibrante, real y accesible, a 1.000.000 de kilómetros de la opulencia estéril y silenciosa que había conocido. No había muros, ni puertas de hierro, solo un espacio abierto bajo el cielo azul. Allí estaban ellas, Sofía y Valentina, caminando lentamente por uno de los senderos. No había prisa, iban de la mano, un gesto sencillo que ahora era el centro de su universo. Valentina, con sus coletas saltando a cada paso, le contaba con una emoción desbordante una historia increíblemente detallada sobre una mariquita que había encontrado en una hoja. Sofía la escuchaba con atención total. Su teléfono estaba en el fondo de su bolso, silenciado. Su mirada estaba fija en el rostro animado de su hija, asintiendo, sonriendo, haciendo preguntas. Estaba completamente presente, inmersa en el pequeño y maravilloso mundo de una niña de 6 años, un mundo del que antes se había sentido tan distante. De repente, Valentina dijo algo gracioso, una observación infantil con una lógica aplastante, y soltó una carcajada. Fue un sonido puro, cristalino y absolutamente libre, una risa que nacía desde el fondo de su barriga, sin inhibiciones ni miedos. Era el sonido de una niña que se sentía feliz, segura y profundamente amada. Para Sofía, esa risa fue más valiosa que cualquier dividendo de sus acciones, más satisfactoria que cualquier operación bursátil exitosa. Era la prueba audible de que había tomado todas las decisiones correctas. Era el verdadero rendimiento de su inversión más importante, la que había hecho en sí misma. Y mientras escuchaba reír a su hija, una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. No era la sonrisa forzada y perfecta de la anfitriona, ni la sonrisa triunfante de quien ha ganado una batalla. Era una sonrisa suave, serena, casi imperceptible para un extraño, pero que le llegaba hasta los ojos, iluminándolos con una luz tranquila. Era la sonrisa de la paz. La expresión de alguien que ya no lucha, que ya no finge, que ya no sobrevive. La expresión de alguien que simplemente vive y que encuentra una alegría profunda en la simplicidad de un momento perfecto. Era la imagen de un alma que, después de un largo y tormentoso viaje, por fin había encontrado su hogar. La historia de Sofía no fue una de venganza, fue una de reivindicación. No destruyó el imperio de Mateo, simplemente se retiró y dejó que se derrumbara por su propio peso podrido. Ella no le quitó su fortuna, construyó la suya propia en silencio. Lo que hizo fue mucho más radical. Llevó a cabo una adquisición hostil de su propia vida,
arrebatándosela a un socio que la había devaluado. Su verdadera victoria no se vio en los titulares de los periódicos ni en los saldos bancarios, sino en la serenidad de sus días y en la libertad de su hija. El retorno de su inversión fue el valor incalculable de su propia alma. La imagen final que perdura es la de ellas dos, madre e hija, alejándose por el sendero del parque, mientras el sol comienza a ponerse. Siguen cogidas de la mano, sus siluetas recortadas contra la luz dorada. No caminan hacia un podio para recibir aplausos, ni hacia una gala para ser vistas. Caminan hacia su pequeño apartamento, hacia su vida tranquila, hacia su cena sencilla. Caminan la una junto a la otra, en su propio mundo, un imperio construido no sobre el poder o el dinero, sino sobre el único cimiento que realmente importa. Sofía había aprendido de la manera más difícil y finalmente de la más hermosa, que la verdadera riqueza es, y siempre será, la libertad de ser feliz con lo que amas.